Hoy les voy a hablar sobre la Constitución Política del Estado Plurinacional para que tú puedas repasar y así participar en el examen de ascenso de categoría. En este vídeo vamos a hablar sobre las bases fundamentales o el modelo del Estado, los principios, valores y fines, el sistema de gobierno, la parte educativa que es fundamental para nosotros, el tema de control, las autonomías y por último vamos a hablar sobre la economía. Para hablar sobre el modelo del Estado, que es el primer punto, vamos a hablar sobre los artículos 1, 4, 5 y 6. ¿Qué dicen estos artículos? El artículo 1, 4, 5 y 6 que nos habla del modelo del Estado nos dice lo siguiente. El artículo 1 nos habla de que Bolivia se constituye como un país unitario, social, comunitario, que es libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Aquí no nos habla de capitalismos. Artículo 4 nos habla de la libertad de religión, vamos a ser puntuales acá. Artículo 5 sobre los idiomas oficiales, que son 36. Hay que leer cuáles son los 36 idiomas, pero son 36 idiomas que ustedes ya saben que corresponden a los 36 pueblos originarios. Y ahora el artículo 6 nos habla sobre los símbolos patrios, que son la bandera, el escudo, la escarapela, la flor de la cantuta, la flor de patujú, la huipala, el himno nacional, además de que la capital de Bolivia es Sucre. Síntesis. El artículo 1 nos habla del Estado unitario, social, comunitario. Artículo 4 sobre la libertad de la religión y artículo 5 sobre los idiomas oficiales y artículo 6 sobre la capital que es Sucre y los símbolos patrios. Ahora hablemos sobre los principios, valores y fines del Estado. El artículo 7 nos dice que el pueblo es el soberano y que esta soberanía se la puede ejercer de manera directa o delegada. Si es delegada, pues existen funciones y atribuciones que se las debe cumplir. El artículo 8 nos habla sobre los principios éticos morales y los valores que son amaquella, amayuya, amasúa. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Estos son los principios con los que se rige el país. Además de los valores que están relacionados al vivir bien, el amor, el respeto, la voluntad, entre otros valores. Y el artículo 9 nos habla sobre los fines del Estado, que son 6 fines que los vamos a leer puntualmente. 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización. A eso se quiere llegar. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección, igualdad, dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades. Fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Y esto se estaba aplicando. 3. Reafirmar, consolidar la unidad del país. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización. Estos son los fines del Estado. Artículo 10 nos dice que Bolivia es un Estado pacifista y que rechaza cualquier tipo de guerra o agresión. Además, nos dice que está prohibido instalar bases militares extranjeras en nuestro territorio boliviano. Capítulo 3, sistema de gobierno. ¿Cuál es el sistema de gobierno? Pues para ello vamos a hablar sobre los artículos 11 y 12. ¿Qué nos dicen los artículos 11 y 12 sobre el sistema de gobierno? El artículo 11 nos habla sobre la forma de gobierno, que es democrático participativo a través de los referéndums, representativa a través de las elecciones y comunitaria a través de las organizaciones originarias comunitarias. Artículo 12. El gobierno se organiza y estructura en los siguientes órganos: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Con relación a la educación, tenemos 14 artículos del 77 al 90 que nos hablan de la educación. El artículo 77 nos dice que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Nuestras federaciones hacen hincapié al cumplimiento de este artículo, porque algunas autoridades querían que los municipios sean responsables de la educación.
pero aquí en este artículo está claramente descrito de que el Estado debe ser responsable de la educación. Además, en este artículo nos habla de que el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende educación regular, alternativa, especial y educación superior. No solamente el Estado, sino que la sociedad deben controlar, gobernar, cuidar la existencia de la educación regular, alternativa, especial y educación superior. Además, nos habla de que el sistema educativo está compuesto por instituciones educativas fiscales, privadas y de convenio. Eso es lo que nos habla el artículo 77. Artículo 78. La educación nos dice que la educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Pero además nos dice que es intracultural, intercultural y plurilingüe, que es abierta, humanística, científica, técnica, tecnológica, productiva, territorial, teórica, práctica, liberadora, revolucionaria, crítica, solidaria. Garantiza la educación vocacional, técnica humanística, relacionada a la vida, al trabajo y a la producción. Y todo esto se estaba trabajando en las planificaciones y planes de clase. Artículo 79. Dice que la educación fomentará el civismo, el diálogo y los valores. Artículo 80. La educación tendrá como objeto la formación integral de las personas, pero además de conservar, proteger el medio ambiente. Y por último, la educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad y la identidad. Eso nos habla el artículo 80. El artículo 81 nos dice que la educación es obligatoria hasta el bachillerato, que es gratuita hasta el nivel superior. Además nos dice que a la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará los diplomas de bachiller con carácter gratuito e inmediato. Artículo 82 dice que el Estado garantizará el acceso a la educación y permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos, que además el Estado va a apoyar a los estudiantes con escasos recursos económicos y que también el Estado va a estimular con becas a los estudiantes de excelente aprovechamiento. Artículo 83 nos dice que se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y la participación de los padres de familia. Artículo 84 nos habla de que el Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo. Artículo 85 nos habla de que el Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños, adolescentes con discapacidad y talentos extraordinarios. Artículo 86. En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de la fe y la enseñanza de la religión. Artículo 87. Pues se reconoce y respeta las unidades educativas de convenio. Artículo 88, similar, se reconoce y respeta las unidades educativas privadas. Pero además, también se respeta a los padres de familia que tienen el derecho de elegir la educación que les convenga para sus hijas e hijos. El artículo 89 nos habla de la medición, evaluación, acreditación de la calidad educativa, que se va a crear una institución pública independiente del Ministerio de Educación, pues ya se ha creado esa institución, que es la OPSE, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. Y por último, el artículo 90 nos dice que el Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación humanística, técnica y tecnológica en los niveles medio y superior. El Estado además va a fortalecer, va a promover la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y lingüística. Se ha creado este tipo de institutos incluso. Además va a promover la creación y organización de programas educativos a distancia popular no escolarizados.
En síntesis, son 14 artículos del 77 al 90 que nos hablan de lo siguiente. Artículo 77, que la educación es la primera responsabilidad financiera del Estado. 78, que la educación es unitaria, pública, universal, participativa, intracultural, abierta, vocacional, etc. Artículo 79, pues la educación fomentará el civismo, el diálogo y los valores. Artículo 80 nos habla del objetivo, que es la formación integral, nos habla del respeto, el cuidado del medio ambiente y que también nos habla del fortalecimiento de la unidad e identidad. El artículo 81 nos habla de que la educación es obligatoria hasta el bachillerato y gratuito. El 82, el acceso y permanencia de la educación, el otorgamiento de becas, el apoyo del Estado a los estudiantes con escasos recursos económicos. El artículo 83, la participación social comunitaria y también de las familias. El artículo 84 nos habla del analfabetismo. El artículo 85 de la educación permanente de los estudiantes con discapacidad y de talentos extraordinarios. El artículo 86 nos habla de la libertad de religión. El artículo 87 se reconoce y respeta las unidades educativas de convenio. El 88 se reconoce y respeta también las unidades educativas privadas. Y el artículo 89 sobre la evaluación de la calidad educativa. Y el 90 que se reconoce la vigencia de institutos de formación humanística, técnica, tecnológica, también de la creación de programas. Sobre el control. El control está relacionado a la ley SAFCO y a la administración. El artículo 213 nos habla de la Contraloría General del Estado, quien cumple la función de controlar a las entidades públicas que tengan participación o interés económico. También determinan indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. El artículo 217 nos dice que la Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y control externo, no interno, sino externo. Interno lo hacen los directores o los distritales, pero externo se va a encargar la Contraloría General del Estado. La supervisión y control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. Eso es lo que va a controlar. Sobre la participación y control social, artículo 241 nos dice que el pueblo como soberano va a ejercer el control social, a la gestión pública en todos los niveles del Estado y a las empresas e instituciones públicas. Entonces, ¿quiénes ejercen el control a las entidades públicas? Pues la Contraloría General del Estado, quien controla la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. La sociedad civil organizada ejercerá el control social. Es por eso que existe control social a nivel nacional, departamental y hasta municipal. Autonomías. En los artículos 269, 270 y 271 nos hablan sobre la organización territorial. El artículo 269 nos dice que Bolivia se organiza en departamentos, provincias, municipios, territorios indígena, originario, campesinos. Además, se basan en los siguientes principios: de la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, entre otros. El artículo 271 nos dice que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Entonces, existen autonomías departamentales, regionales o provinciales, municipales y de territorios indígena, originario, campesinos. Artículo 269. Economía. En relación a la economía, el artículo 306 nos dice que el modelo económico boliviano es plural y que está constituida por la economía comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, y también se rige mediante los siguientes principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica,
sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. Y además nos dice que se pueden construir organizaciones económicas mixtas. Entonces, la economía es plural, las cuales son la economía comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, y que se rige mediante principios como la complementariedad y que pueden ser organizaciones económicas mixtas. Artículo 306. En síntesis, lo que hemos hablado hoy es sobre las bases fundamentales o el modelo del Estado, sobre los principios, valores y fines, el sistema de gobierno, la parte educativa, el tema del control social, las autonomías y por último hemos hablado de la parte económica.